titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, El Turno AM. Amigas y amigos, este 1 de septiembre el cantautor brasilero Paulinho Mosca vuelve a Chile y se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes. Con su concierto titulado Las Guitarras Fénix del Museo Nacional, el artista nos traerá un emotivo espectáculo cargado de memoria, resiliencia y esperanza, junto a un par de guitarras hechas con maderas que sobrevivieron al incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro en el año 2018. Mosca repasará lo mejor de sus 30 años de carrera con todo el ritmo de la bossa y la música popular brasilera, además muy bien acompañado por el cantautor nacional Nano Stern. Paulinho Mosca, 1 de septiembre en Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería del teatro con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Muy orgulloso de tener al Teatro Nescafé de las Artes entre nosotros. Los titulares. Esto dice así: la ex alcaldesa de Providencia y ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, volvió a apuntar contra el presidente José Antonio Kast por los ataques digitales que sufrió durante la campaña 2025. A propósito del caso Fernando Cerimedo, Matei recordó que Kast le negó cualquier vínculo con esa campaña, pero afirmó: no le creí y sigo no creyéndole nada. La detención en Bolivia del consultor argentino, conocido como el rey de los trolls, reactivó las sospechas de las redes de voto y operaciones digitales asociadas a campañas políticas. Matei vinculó el caso con los ataques que difundieron falsedades sobre su salud y advirtió que 2 cuentas republicanas fueron desactivadas poco después del arresto de Cerimedo. Camilo. Oye, esta entrevista que le dio a Néstor Aburto en La Mañana del Día, o El Tema del Día en Bio Bio, uno de los 2 programas. El Tema del Día. Y es heavy todo el video. Vamos a ver el video pero antes adelantar que este es como que Cerimedo hoy día viene en varios packs en turno. Hoy día viene especial Cerimedo. Este es una consecuencia, una bombita que apareció a propósito de la captura, ¿cierto?, de Cerimedo en Bolivia. Que se sabe, participó de distintas campañas políticas y lo que hace acá Evelyn Matei es hacer la ligazón con digamos, la arista Chile, si es que se le puede llamar así. Veamos el video y lo comentamos a la vuelta. Porque cuando tú tienes un poder muy grande, que además tiene conexiones muy poderosas con periodistas, con financistas en Estados Unidos, lo que tú te das cuenta es que finalmente lo que hacen es que manipulan la opinión pública, instalan como si fuesen verdades, ideas que en realidad son falsas, son engaños, son mentiras, pero que la gente se las cree porque tienen una red tan amplia de amplificación y a ti te llega como usuario por todos lados la misma noticia, hasta que finalmente tú la das por cierta. Y entonces esa es una forma de ganar elecciones que es tramposa, que es mentira, está basada sobre la mentira, y por eso finalmente, ¿no es cierto?, es una amenaza muy fuerte hacia la democracia. Antes de entrar de un poco en su opinión y su visión de lo que también debería ser el resguardo de eso, si retrotraemos hace un año, Evelyn, yo buscaba para esta entrevista material, más allá de recolectar lo último que ha salido incluso del mismo Fernando Cerimedo, su relación desde Washington, ¿no es cierto?, Miami, la relación con movimientos políticos regionales, pero más allá, en lo personal... Y cubano. Pero más allá de eso, lo que se vivió hace un año, porque cuando usted hace la denuncia... que fue analizada, ¿no es cierto? Acá mismo en la radio la conversamos en ese momento, pareciera que no se le tomó el peso específico, más allá de si esto intervino o no, que eso entraríamos en otro debate de su campaña, el golpe, digamos, de inventar enfermedades, de sacar videos fuera de contexto o hacer videos que iban en contra de lo que usted misma estaba planteando con migrantes u otros. A ver, Néstor, en realidad el ataque es sistemático hacia mí. Por parte de los grupos republicanos empezó en enero. Wow. Ya. Ahí lo notan ustedes. En enero. Ahí empezaron los ataques sistemáticos. Primero, que yo era la autora intelectual de la reforma previsional y que esa reforma previsional significaba darle un zarpazo a los ahorros de los trabajadores.
Esa fue la primera. Me da risa que ponen una granja de bot al medio. Después que yo era de Sí. izquierda. La granja de Después, todo a través, ¿no es cierto?, de videos donde cortan, donde pegan, donde qué sé yo. Después de que yo era comunista. Ya, Después, pero era muy zafado eso. ya ni me acuerdo cuáles eran, pero eran cada 2-3 semanas un ataque sistemático No, sí se pasaron. donde siempre las cuentas se repetían. Y finalmente, ya por ahí, por la época donde podría haber sido la primaria, porque yo creo que ellos creían que yo iba a tener una primaria, entonces en esa época soltaron lo de que yo tendría Alzheimer. Es verdad. Entonces ya, porque uno puede entender los ataques políticos, pero cuando ya te inventan una enfermedad tan terrible como esa, a pesar de que todo el mundo me decía, no, bueno, no lo digas, Hay etcétera. un... Como elegimos el video más largo. quiero agradecerle quiero agradecer derechamente a Radio Bio Bio por este segmento. Oye, A Tomás Mochati, a Néstor Aburto, que queda un minuto. Y justo nos falta la parte importante de lo que Sí, decía mucho. Matei. Pero a grandes rasgos contarles que este tema, básicamente Matei se lo tenía bien guardado. Es bien llamativo igual, porque apareció como solo el cuadrito de Matei en muchos recortes, en viral, en Instagram sobre todo. Y cuando decía yo no le creo y no le he creído nunca a Kast, que es la frase así bomba y que en general titularon todos los medios de comunicación respecto a esto, Matei lo dice con una sonrisa, así como de oreja a oreja. Y uno Como me dice, liberé. igual está diciendo algo heavy, que uno piensa, debería estar diciéndole con cierta seriedad. Y un poco como el Joker, así como con una... Se extasia. Sí, hay algo ahí como que disfruta este momento. Nosotros lo hemos comentado harto acá. Muchos tratan de posicionar, acá también hemos bromeado un poco con eso de Matei como una suerte de oposición al gobierno de Kast, pero yo creo que es mucho más preciso lo que dijo alguna vez Paula Walker cuando dijo que Matei iba a ser una suerte de Pepe Grillo, que iba a estar constantemente recordándole al gobierno lo que era su naturaleza real. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que estamos presenciando respecto a este tema, y cómo tiene también el tema Cerimedo en general nervioso. Es como diría en tiempo de antaño Mirko Macari en La Cosa Nostra, esto es un palo con caca hoy día Cerimedo. Qué elegante conversación. Nadie quiere ser su amigo, nadie quiere verse en algún momento cercano, todos se desentienden. Y todos lo abrazaban antes. Y antes todos lo abrazaban, todos lo miraban para el techo. Para cerrar, digamos, este tema, me gustaría a propósito recomendar una columna que yo creo que también vuelve a poner un poco los pies sobre la tierra sobre este tema, que escribió, yo no sé si tú estás de acuerdo, Nico, la columna de Alberto Mayol en Bio Bio, en Radio Bio Bio, Ujú. de justamente el tema Cerimedo, que básicamente su tesis en la columna es que el tema bots, el tema desinformación, el tema fake news, como práctica en la política, está un poco inflado. Digamos, no es lo decisivo que se quiere en algunos contextos posicionar. No, dice él, es tesis de él, que no es que en general los procesos que han ganado elecciones hayan ganado justamente porque, digamos, hubo o intervino Cerimedo. Como que no es que Cerimedo haya sido plenamente decisivo, pero sí construyó una industria que sale plata, que es caro, que te dicen todos, oye, tú tienes que tener esta industria si quieres ganar elecciones, Claro. pero que en los efectos reales él pone en duda que en verdad sea tan decisivo como se suele plantear. Yo tengo la siguiente tesis. El problema es ese individuo que no tiene opinión política o que la esconde y que ahora tiene una herramienta. Esos videos son una herramienta, esos tweets son una herramienta, te da letra para ir al grupo familiar de WhatsApp e hinchar la pelota y poner el punto para poder intimidar a los otros y que los otros silenciosos adhieran a tu idea. Entonces es como entregar cuchillos. ¿Cachai? Claro. Para intimidar. Es un arma más, finalmente. Es un arma. Mm, O sea, entrega un arma cortopunzante pequeña. claro. Pero eso intimida al resto y genera de que empiecen a alinearse esta idea. Porque yo estoy seguro que mucha gente de esta ultraderecha y todo, no militaban con esa
con esos conocimientos tan espurios, ¿cachai? Lo hacen para simpatizar a otros o encontrar grupos. Hay gente que es patética, que yo conocí hace muchos años y que ahora tratan de agradarle a esos tipos criptonazis para poder generar un público. Entonces no siento personalmente que sea efectivamente una arma de destrucción masiva, pero sí una arma de intimidación privada. Sí, y lo otro es que enturbia también, po. Enturbia evidentemente la discusión, la conversación política. El debate. La lleva a veces excesivamente y en general excesivamente al barro. Toda la conversación te obliga, en caso de que sean de repente mentiras que se salgan de control, a ciertas campañas a salir a desmentir, a salir a aclarar, a salir a precisar. ¿Te acuerdas de ese follero también que empezó a dar vueltas? Al menos lo que se sabe es que al parecer sería de Cerimedo también. Ese folleto de un proceso constitucional que tiraban en las casas y que todo lo que ahí se contenía era falso. Era parte también de esa estrategia de exagerar la mentira a puntos que efectivamente, tal como tú dices, terminan intimidando. Es un tema de debate, yo encuentro que es interesante. No hay estudios que yo te diría que son totalmente decidores respecto a si son efectivas o no las mentiras o las fake news o los instrumentos de este tipo, los bots, en fin, en elecciones. Siempre ha habido dudas desde el caso, ¿te acuerdas? El de Estados Unidos, el Columbia... No, el Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Pero hay un documental, perdón, una película espectacular de HBO sobre eso, que se llama, te lo digo al tiro, HBO Cambridge Analytica. Esta es Analytica. Te lo digo al tiro porque te lo quería recomendar. Hay una película. Más o menos esta industria a la que pertenece Cerimedo viene de ahí, po. Ese es como el origen de todo y empiezan a decir, oye, mira, funcionó en Estados Unidos. El gran hackeo. El gran hackeo. Y la que es espectacular, que está en HBO, es Brexit, la guerra incivil, que habla de la campaña del Brexit 2016, que la protagoniza Benedict Cumberbatch. Que fue el que vino, esa es muy buena. Yo la vi. Sí, está en HBO. Claro, te habla de todo esos elementos y cómo van finalmente empantanando la política. Ahora, ¿cuál es el tema de, por ejemplo, atribuirle en general una victoria o una derrota política electoral a cuestiones como la desinformación y la fake news? Es que finalmente termina despolitizando el debate. Como que lo saca de la esfera de la política. Y además es muy desesperante. Es muy desesperante. Yo entiendo a Belén Matei. De repente cuando ponen cosas, yo tengo una posición pública y ponen cosas falsas, uno empieza a pensar, ya, pero tengo que responder. Y después pensáis, pero ¿para qué le voy a responder a los pelados va del mundo, man? Que son conspiranoicos, que fueron generándose por esta cultura a la cual le dio letra estos grupos fanáticos. Entonces tú empezás a decir, pero ¿para qué voy a responder? Pero después van y gente que tiene formación universitaria, me ha pasado, gente con formación, llega y te dice, ¿es verdad esto? Y uno dice, pero si no tiene asidero la realidad, pues weón. Es verdad. ¿Qué creen que uno es agente del Mossad? Puesto número 2. Se quedaron reflexionando. Quedaron pensativos. Quedaron pensativos acá en el equipo. No es cierto, ¿eh? Vínculo narco de Cerimedo. El consultor político argentino Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei, vinculado con campaña de derecha en la región, suma un nuevo frente en la justicia en Bolivia, tras ser denunciado por presuntos vínculos con el narcotráfico y encubrimiento. La nueva causa se abrió mientras permanece detenido con prisión preventiva por el intento de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller. La denuncia incorpora acusaciones sobre una supuesta cobertura de vuelos irregulares y avionetas asociadas al tráfico de sustancias en el departamento del Beni, en la frontera con Brasil. En paralelo, el gobierno boliviano, Rodrigo Paz, negó que Cerimedo tuviera un vínculo laboral con su gobierno. Eso fue increíble, una declaración del gobierno. Mientras Beller lo cuestionó y amenazó con difundir chats, audios, fotos y ubicaciones para demostrar la presencia del consultor en espacios oficiales. ¿Tú te acuerdas de Scarface? ¿La viste, Scarface? La película.
La vi. ¿Te acuerdas del personaje de Alex Sosa? Que era como el boliviano que le proveía droga a Tony Montana. ¡Claro! Ese personaje está inspirado en un personaje de la vida real que se llama Roberto Suárez Gómez. Y yo hace algún tiempo vengo leyendo un libro biográfico escrito por la esposa de Roberto Gómez Suárez, que se llama El Rey de la Cocaína, que ese era el apodo que recibía. Un libro que me lo prestó hace algún tiempo una amiga, una turnina de acá, digamos que es parte del mundo de los socios de turno. Y el libro relata la vida y que de este personaje que en algún momento rivalizó también con lo que vino posteriormente, que es los Pablo Escobar y todo el mercado colombiano. Todo esto partió en Bolivia, ¿cierto? Como la producción de cocaína. El rey de la cocaína viene del municipio de Beni. O sea, no el municipio, la región de Beni. Y justamente... Beni es una región, no es Beni el que... No el es Beni, no. No es de este municipio de Santa Ana. Él nació ahí y se crió ahí y es un municipio selvático, es más bien un pueblo, pero que es muy conocido a nivel global justamente por ser cuna de buena parte de la producción de cocaína, al menos en el siglo XX, estamos en ese contexto. Y hasta el día de hoy, o sea, siempre ha tenido esa estigmatización. Claro. Bueno, el señor Cerimedo, esta arista que se abrió, que se está investigando, justamente tiene que ver con vuelos de avioneta en el municipio de Santa Ana. Por eso es la vuelta larga, ¿cierto? Scarface, Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína, y ahora Fernando Cerimedo, que al parecer lo que se está investigando son parte de las denuncias que realizó su ex esposa, que señaló que al parecer estaría poniendo radares para hacer vuelos irregulares en avioneta en esa zona. Y que participó, ya sea, y eso es lo que tiene que establecer la investigación, establecer si era más bien encubriendo o derechamente participando del mercado de ganancias del mercado de estupefacientes y drogas en Bolivia. Es algo que se abre, que en el fondo empantana aún más el tema Cerimedo, pero lo que hay que decir es que además del caso de femicidio, que esto es lo interesante, por eso esto puede ser una bomba bien peligrosa, está la investigación de femicidio, para eso tienen el celular y todos los aparatos electrónicos de Cerimedo. Se han ido desmantelando situaciones de granjas de bots y similares, hasta ahora pequeñas, hasta ahora. Uh-huh. Ahí está la investigación justamente por, al parecer, violencia intrafamiliar, que es la segunda que tiene la Fiscalía, y para eso también investiga todos los chats y todas las conversaciones que está teniendo Cerimedo. Va a tener que agarrar ese celular justamente también para investigar este caso y su participación en redes narco en Beni, en Bolivia. Y además está todo lo que puede empezar a salir justamente a propósito de estas investigaciones. Habló ayer el presidente de Bolivia de todo lo que tiene que ver con desinformación, participación en campaña, porque ya no solamente tienes a una persona que cometía desinformación y fake news. Tienes a alguien que al parecer participa en una red narco. Tienes a alguien que... plata hacía. Claro, ahí está las declaraciones, Paz, que, tal como decíamos, todos se quieren a esta altura separar de la figura de Cerimedo, que hay que decirlo también, tiene esta aura, este enfoque, si uno lee las entrevistas que ha dado Cerimedo, tiene una aura media de chanta. Media de que agranda lo que está realmente vinculado. Es verdad. Entonces, es medio feito para su cosa. Es como que te dice, tengo información. Claro. Y tengo carpeta. Y en algún momento, Cerimedo llegó a decir que tenía vínculos con Obama. Es alguien que agranda mucho más su figura de lo que realmente es. Pero sí habían vínculos. Él era un asesor del gobierno, pero acá lo que está tratando de aclarar Paz es que él no era una persona autorizada para decir o hablar en nombre del gobierno. Muy distinto, pero que a la larga también termina ocultando que él en verdad tenía esa conversación, ese contacto. Tal vez era menor, claro, en menos de la que se dice, en menos de la que se espera. Tal vez en su campaña ocupó más bien un rol lateral. En general, cuando por ejemplo ocurrió en Chile, si uno se mete a los archivos del CERVEL, descubre que en el fondo la empresa de Cerimedo estaba en general contratada para asesoría, y esto en términos muy generales, que puede llegar a ser un eufemismo, pero dicen, por ejemplo, asesorías digitales. Uh-huh. Es algo muy global. Te ayudé a hacer una gráfica, hasta te presté una granja de bots. Entonces, es muy extensivo. Es algo que hay que aclarar, que tienen que aclarar no solamente en Bolivia, es algo que evidentemente va a empezar a explotar en los distintos países en donde Cerimedo tuvo paso. Chile, Argentina, Brasil
son algunos de ellos. Entiendo también estuvo en Honduras, en países de Centroamérica, participando y prestando servicios. Su gran sueño siempre fue asesorar a Donald Trump. Y hasta donde sabemos no lo logró. Pero, No llegó. pero todo esto hay que empezar a ver qué onda ese celular. ¿Ya? Yo creo que poco a poco, Ese celular. poca gente le tenía muy poca fe a lo que podía hacer la Fiscalía Boliviana en esta materia. Y al menos las luces que está dando No, es se que está luciendo. va a investigar todo. Se está Va a luciendo. meterse en todo. Y yo no veo que haya muchas restricciones. Hasta ahora hay que ver cómo también se mueve el gobierno, el presidente, para justamente tratar de frenar lo que empieza a ocurrir. Estas declaraciones del presidente salen justo cuando también sale este caso de narcotráfico y sus eventuales vínculos con esta red de traslado de estupefacientes a través de avioneta en el departamento de Beni, en Bolivia. Puesto número 1 de la mañana, acá en el ranking de noticias. La agenda de seguridad del gobierno entra en una nueva etapa tras el acuerdo entre el ministro Martín Arrau y el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para priorizar 10 proyectos clave. La señal busca desplazar el foco desde la polémica reforma constitucional hacia iniciativas con tramitación urgente y efectos concretos en policías, municipios, inteligencia y persecución penal. El reordenamiento ocurre en medio de críticas transversales al nuevo estado de excepción propuesto por La Moneda, mientras el senador Pedro Araya abrió la puerta a cruzar la vereda. Si la discusión es técnica o no comunicacional, los expertos académicos Javier Couso y Arturo Fonten llamaron al presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto por considerarlo un paso en la dirección populista autoritaria. Impresionante la cantidad de reuniones que ha estado teniendo el ministro Alvarado, totalmente desplegados para tratar de ponerle flotadores a esta reforma que se ve bien compleja, al menos en su trámite, pero da la sensación de que al menos el punto más polémico, el punto del estado de excepción, va cuajando y es la gran moneda de cambio. Claro. ¿Ya? Y es la gran moneda de cambio con parlamentarios particulares que en el fondo se desmarcan de la oposición, en tanto la oposición tomó la decisión de pedir y solicitar que la reforma en su totalidad sea retirada. Lo que hacen algunos parlamentarios, en este caso, por ejemplo, el senador Araya, que es el presidente de la Comisión de Constitución, y Karim Bianchi, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, es ver, bueno, cómo vamos a darle viabilidad a la reforma, separándose de lo que dice y lo que acordó la oposición en términos de línea política a operar frente a este tema, y también viendo cómo el gobierno logra no perderlo todo. Uh-huh. Con Araya ya hay acuerdo. De hecho, Araya dio una entrevista, fue ayer, en la segunda o anteayer, dijo que estaba dispuesto a cruzar el Rubicón, cambiar de lado. En el fondo, un poco Claro. menos que ofreciéndose. Ahí estamos viendo le dije al ministro Alvarado que estoy dispuesto a cruzar la vereda. Estoy dispuesto a transar. Senador independiente, pero de la bancada del PPD. Del norte, si no me equivoco, Antofagasta o Atacama, una de esas dos regiones, el senador Araya. Antofagasta, me confirman acá. Con quien se sostuvo esto, y en el fondo lo que va a ocurrir es que se va a empezar a tramitar justamente la reforma, tal vez no con la velocidad que inicialmente esperaba el gobierno, pero al menos se van a empezar a discutir los principales elementos que en ella están. Hay que ver también cómo esta reforma, y esa es la discusión que se abre, o sea, yo si hubiese que darle un consejo también a la oposición en términos generales, es que hay que dejar un poquito atrás ya la discusión. Ya el gobierno como que se dio cuenta de que la embarró. O sea, Sí. como que Se le desactivó. se le desarmó, claro, y podemos estar constantemente apuntando las culpas del gobierno, pero quedarse pegado en eso yo creo que puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque por al lado del gobierno te va a empezar a tramitar un montón de otros temas que a lo mejor no están lo suficientemente problematizados. Y eso yo creo que es la discusión que tiene que empezar a abrirse. Hay que ver qué va a presentar el gobierno. En general, los dos senadores con los que llegaron a acuerdo, tanto Araya como Karim Bianchi, piden a cambio justamente el cambio en el estado de excepción, que esta brutalidad que se presentó no se puede, en el fondo tiene que salir de todos modos del Congreso. Y eso es parte de la moneda de cambio. En el caso de Karim Bianchi, tal vez puso un precio más elevado que el de Araya. Karim Bianchi puso como condición que van a tramitar antes 10 proyectos de ley, antes de la reforma constitucional. Y eso es parte de 10 proyectos de ley que tienen que ver con seguridad también. Uh-huh. Entonces, para él, mucho más prioritario. Yo a mí creo o tengo la impresión de que aquí este es el momento para que se empiecen a instalar algunos elementos clave que puede ser, por ejemplo, que es el gran tema y el gran peligro que corre la oposición en esto.
hoy día tú tienes una ciudadanía que, de todas maneras, más allá del estado de excepción aquí o allá, está de acuerdo con avanzar en política en materia de seguridad. Tienes a un oficialismo, por ejemplo, el senador Esquela, que lo vimos, algo alcanzaste a adelantar de esta pelea que tuvo con Couso y Fontaine, que fueron muy críticos con la reforma de seguridad, y él los trató de frívolos, y levantando este argumento que ya se está instalando y que viene con fuerza y que se va a mantener, y yo creo que va a ser la línea política, es decir, ¿ustedes están con los delincuentes o están con el combate a la delincuencia, en el fondo? O están con nosotros o están con el enemigo. Eso es lo que te está poniendo Arturo Esquela sobre la mesa. Y cuando él hace eso, y cuando la oposición insiste en esto de retirar la reforma de seguridad, la gente puede también llegar a entender, la oposición está en contra de la seguridad. Entonces la oposición no ha sido lo suficientemente densa o suficientemente clara en dar a entender de que la reforma en su conjunto es peligrosa. O a lo mejor decirte, mira, sabes que hay un par o 3 o 4 artículos que pueden ser relevantes, que a lo mejor hay que adoptar y a lo mejor hay que tener unidad en torno a eso. Pero al oponerse tan férreamente, lo que da a entender es como a quién está protegiendo la oposición, siendo tan enfático en materia de seguridad. Entonces, esos detalles en el discurso hay que saberlos manejar. Hay políticos de experiencia en toda la oposición que al menos deben estar poniendo la alerta en esa materia. Dicho eso, muy interesante también, en paralelo a todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, esta colita que está ocurriendo en materia de mega reforma. Ayer comentábamos esto que ocurrió en el TC, en materia de lo que ocurrió con ¿cómo se llama esto? De los servicios básicos, ¿cierto? Que fue una derrota para el gobierno. El gobierno volvió a tener una derrota respecto a la indemnización. Finalmente el TC concluyó que esto no puede ir de ningún modo, va a ser, de hecho, fue catastrófico lo que tuvo el gobierno. Entonces, en materia medioambiental, que fue uno de los temas débiles en la tramitación de la mega reforma, también fue sacado, va a ser sacado de la redacción que va a tener que promulgar el presidente Kast. Y muy interesante lo que pasó con invariabilidad tributaria. Invariabilidad tributaria que nosotros lo comentamos acá, es mantener esto por 20 años, me parece que fue finalmente como quedó redactado, 20, 25 años, no recuerdo ahora cómo fue finalmente la redacción, pero hubo un empate en el Tribunal Constitucional. Nadie le tenía fe. Todos los analistas que trajimos para acá dijeron, no, invariabilidad pasa 9-1. Y no ocurrió así, fue un empate. Y quien tuvo que dirimir fue la presidenta María Pía Silva del Tribunal Constitucional, que le dio en este caso el favor al gobierno, pero también te va a entender que la invariabilidad tributaria está reñida con la Constitución. O sea, tener un empate tan claro en esa materia cuando todos en el fondo pronosticaban y auguraban que esto iba a pasar colado, también te habla de lo débil que queda una política que se va a mantener por los próximos 20, 25 años. Entonces, el gobierno está pecando y está sufriendo derrotas a veces en los detalles, en cosas que se están alargando mucho más. Lo comentábamos ayer, a veces por la rivalidad que mantienen en el seno del gobierno Alvarado con Jorge Quirós, pero también en términos políticos y en términos jurídicos, lo que le ocurrió en el TC. O sea, tener 2 derrotas y un empate, yo siento que no es para necesariamente salir a celebrar. Es algo que nosotros tenemos en el título del YouTube de hoy, pero yo creo que es más bien en tono irónico, como que esta celebración es más bien espuria frente a la realidad que están viviendo en el Tribunal Constitucional. Entonces, es algo que evidentemente persiste, es algo que vamos a estar monitoreando y analizando. Ya la mega reforma concluye de este modo, hay que ver qué pasa con la ley corta, que puede ser una de las salidas que puede presentar este gobierno para resolver el tema de los servicios básicos. Recordemos que ponía plazos muy exigentes para las empresas y lo planteo así porque las mismas empresas lo dicen así, que tienen que restituir los servicios en 24 horas, cuando en general cuando ocurren catástrofes como las que vimos en el norte no es posible. Es algo que a lo mejor todos estamos de acuerdo como consumidores de la luz, el agua y todos los servicios básicos, que cuando ocurran catástrofes esto tiene que estar listo en 24 horas, pero a veces no es posible. Entonces quieren ver ahí, el gobierno tiene que buscar la forma de morigerar aquello para que sea realistamente, no existe esa palabra, pero de manera realista sea viable, sea una forma de que esto ocurra rápido,
pero tal vez no poniéndole plazos que puedan en el fondo convertir a la empresa en flagrantes violadores de la Constitución. Eso es parte del debate, es parte de la conversación, es la versión que en el fondo defiende el gobierno en esta materia, y es algo que, tal como comentaba ayer, pasó colado en la tramitación de la mega reforma, y que entiendo redactó un turnino que comentó hace algunos días Sí. que él había sido el autor de esa indicación que finalmente pasó colado y que ningún parlamentario, o al menos no mayoritariamente, tuvieron el valor de rechazar. 9:36, gracias Camilo Espinosa. Nos vemos, que estén bien. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.